A continuación, vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente virtual, José Rojas Marcelo, líder LACNIC 2.0, quien nos compartirá su ponencia sobre el tema Child Grooming en videojuegos. José es director ejecutivo de QuantVia.legal, soluciones legales para nuevas tecnologías. Máster en Derecho Digital por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Cuenta con un posgrado en Gobernanza de Internet por la Universidad Católica de Uruguay. Investigador seleccionado al programa Policy Shapers del Latin American and Caribbean Network Information Center, LACNIC. Seleccionado como líder del LACNIC 2023. Ex becario del Banco Santander al programa Leading Digital Transformation de Massachusetts Institute of Technology. Anteriormente especialista en la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia del Perú. Coautor del libro Cibercriminalidad y Delitos Informáticos, Aspectos Sustantivos Probatorios y Jurisprudenciales. Adelante, José. Primero quisiera verificar si me logran escuchar de manera adecuada. Te escuchamos. Excelente. Quisiera saber respecto a mis diapositivas, no sé si se logran visualizar o las voy a compartir. Ya están revisando. Unos segundos, por favor. Está bien, queda atento. Está bien. Bueno. Buenos días a todos, a todas. El día de hoy quiero hablarles de un tema crítico que se esconde a plena vista en los espacios de ocio de nuestros niñas y adolescentes. El child grooming en los videojuegos en línea. Durante los siguientes minutos exploraremos cómo un espacio diseñado para la diversión puede convertirse en un coto de caza para los agresores. Analizaremos la magnitud del problema, las tácticas que utilizan y lo más importante, qué podemos hacer como sociedad para proteger a los menores en el entorno digital. Esta presentación se basa en una investigación que realicé con el apoyo del programa Líderes del LACNIC. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender la dimensión del problema, empecemos con los datos. Como parte de esta investigación, realizamos una encuesta a 31 autoridades en la región, diferentes países. Dentro de los que participaron fueron fiscales, jueces, policías e investigadores que han gestionado directamente casos de grooming en videojuegos. Los datos obtenidos revelan tendencias significativas y muy preocupantes. Siguiente diapositiva, por favor. Aunque la mayoría ha manejado un número bajo de casos individualmente, una proporción considerable reportó un aumento en la frecuencia de estos delitos en el último año. Para tener una visión más clara, aplicamos un promedio ponderado a los datos de la encuesta. El resultado es una estimación de 148 casos conocidos solo por este pequeño grupo de autoridades. Esto, por supuesto, es solo la punta del iceberg. Una ventana a un problema mucho mayor que subraya la necesidad urgente de intervenciones focalizadas y estrategias de prevención eficaces en este ámbito. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, quiero que se pregunten, ¿cómo un espacio de juego puede convertirse en una trampa para un menor? Imaginen esta conversación. Un usuario, que sería el Rey 11, contacta a una niña, Carito 33, en un juego. Se muestra amigable, comparten gustos, se gana su confianza, parece inofensivo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Pues esta historia no es ficticia. En mayo del 2023, justo en la etapa en la que estuve trabajando dentro de la unidad especializada de la Fiscalía de Ciberdelincuencia del Perú,
10 años después de que de que se incorporara el delito de grooming en la legislación del Perú, los tribunales peruanos condenaron por primera vez a un adulto por este ciberdelito. El agresor era José Hernández Serruche y su alias en el juego que utilizaba pues sería el Rey 11. Su modus operandi era contactar a niñas entre 9 y 13 años en juegos como Free Fire. Posteriormente se ganaba su confianza y luego migraba la conversación al WhatsApp para solicitarles material y contenido de abuso infantil. Este caso es un claro ejemplo de que el juego es solamente la primera entrada, la puerta de entrada para este tipo de delitos. Siguiente diapositiva, por favor. Los agresores siguen un manual, patrones de manipulación muy definidos. La información que hemos recopilado nos permite identificar las tácticas más comunes que emplean los groomers en los videojuegos en línea. El análisis de estas tácticas subraya la sofisticación y el carácter manipulador de sus estrategias. Siguiente diapositiva, por favor. La principal y la más utilizada por estos groomers es la suplantación de identidad. Según la encuesta que realizamos a todas las autoridades, nos indicaron que el 58.1% de los groomers pretenden ser otro menor para generar esta falsa camaradería y confianza entre los menores de edad. Además, un 32.3% utiliza el envío de regalos virtuales, monedas del juego, skins, armas, ropa que hemos podido visualizar en diferentes videojuegos, para crear una deuda con el menor y que el menor sienta dependencia a través de esta economía digital, que usualmente no se la pueden permitir y que los padres no cubren ese espacio. La prevalencia de estas tácticas resalta la necesidad de educar a los menores sobre los peligros de confiar en personas conocidas únicamente a través de estos entornos virtuales. Es crucial fomentar la conciencia sobre estas estrategias entre padres, educadores y los propios jugadores, que serían los menores de edad. Siguiente diapositiva, por favor. A menudo, cuando vemos este tipo de situaciones, escuchamos términos como embaucamiento, chantaje o explotación sexual. Sin embargo, es fundamental utilizar la terminología correcta para no estigmatizar ni dañar de otra manera a las víctimas menores de edad. El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del 2016 recomienda un lenguaje cuidadoso en este tipo de situaciones. Por eso hablamos de grooming. En la siguiente diapositiva, por favor. El grooming es el término con el que comúnmente se conoce a las proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, ya sea en persona o mediante tecnologías de la información y la comunicación. No es solo una conversación, sino un proceso deliberado de manipulación para facilitar el abuso sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría que en este espacio podamos reflexionar un momento. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos cómodos dejando que un niño de 10 años hable con desconocidos en la calle? Les doy unos segundos para ponerse a pensar en esta situación. Probablemente ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo viendo a un niño solo en la calle conversando con un adulto al cual no conoce. Y ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben realmente, ya sea un familiar de ustedes, hijos, hermanos, saben con quiénes están jugando en línea todos los días? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a estos niños, a niños, niñas y adolescentes que están cerca de ustedes, con quiénes están jugando, con quiénes conversan día a día? Esta brecha entre la supervisión entre el mundo físico y el digital es el espacio donde los agresores operan. Siguiente diapositiva, por favor. Realizamos una encuesta para evaluar cuáles eran las edades de las víctimas en estos casos que se han podido conocer. La respuesta es a quiénes se dirigen estos agresores es alarmante y confirma por qué esta reflexión es tan necesaria. Nuestra encuesta reveló que en la mayoría de casos, un 77.4% involucra menores de entre 10 y 12 años. Este dato resalta la necesidad crítica de intervenciones dirigidas a educar y proteger a los niños en sus primeras etapas de interacción en línea. A esta edad comienzan
a explorar la independencia digital, pero carecen de la madurez para reconocer y manejar situaciones de riesgo. La protección de los menores en entornos digitales debe ser una prioridad, dada la temprana edad en la que están siendo expuestos y que lo estamos viendo a través de casos ya conocidos. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencioné, el grooming es un proceso. La investigación de O'Connell en el 2003 estableció 5 fases claras que podemos visualizar en un proceso de captación de un menor de edad. La primera es la construcción de una amistad, el primer contacto, a menudo pidiendo fotos para mapear a la víctima. A través de estas fotos pueden reconocer la edad, el espacio, el entorno, si es que hay vigilancia. Posteriormente construyen una relación, crean la ilusión de una amistad, de confianza, para que el menor pueda entregar información relevante que posteriormente será utilizado por estos criminales. Posteriormente se realiza la valoración del riesgo. El groomer hace preguntas sobre su entorno para asegurarse de que no pueda ser descubierto. En la cuarta fase ingresa esta fase de exclusividad. Introduce la idea de ser mejores amigos y mantener una relación en secreto, manteniendo esta confianza y discreción para que el menor no pueda alertar a los padres, educadores o a alguna autoridad. Finalmente viene la fase sexual, que es la etapa crítica. Una vez ganada la confianza, la conversación escala a una etapa sexual, culminando en la solicitud de contenido de abuso. Entender este proceso es clave para identificar las señales de alerta que podremos visualizar en un caso de un menor que podría estar siendo captado por un adulto a través de videojuegos o a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación que realicé en la región, específicamente un estudio realizado en Chile, es que un 40% de los niños reconocen contar con el permiso de sus padres para jugar con personas desconocidas. Esto no es culpa de los padres, sino un reflejo de la desinformación general sobre los riesgos reales. Y esos riesgos son inherentes a las plataformas en las cuales se ofrece un social gaming. Siguiente diapositiva, por favor. Como hemos detallado en nuestra investigación, estos peligros incluyen la intensidad inmersiva, que facilita la creación de lazos de confianza, el anonimato que permite a los agresores ocultar su verdadera identidad. ¿Se me logra escuchar bien? ¿Me confirman? Sí, vale. Eh, Luego viene la comunicación variada, ¿no? Tenemos elementos de chat, de texto, a través de voz, videocámara, la cual dificulta la moderación. Y la participación financiera, en la cual hemos visto a través de cifras que se utiliza para poder captar estos menores. La moneda virtual sirve como un cebo para la manipulación entre el groomer y la víctima. Siguiente diapositiva, por favor. Este fenómeno no es aislado. Diferentes investigaciones con metodologías distintas y en diferentes países arrojan resultados alarmantemente similares. Estudios como los de Bragado, en los cuales se hizo un estudio de 258 casos de grooming, 243 en Estados Unidos y 15 casos españoles. Del mismo modo, podemos visualizarlo en Riveres Gutiérrez, un estudio en el cual se analizaron 20 sentencias españolas, y los estudios de Villacamp y Gómez, en los cuales 489 escolares de Cataluña de entre 14 y 18 años contestaron estas encuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Los resultados que fueron similares es que la gran mayoría de los groomers son varones. La mayoría de las víctimas son del sexo femenino. Y un dato clave que rompe mucho con el estereotipo que tenemos pensado del grooming, de la captación de menores a través de videojuegos, es que la mayoría cree que esto sucede a grandes distancias, que entre un groomer o un ciberdelincuente que no conoce a la víctima o que no está cerca de ella para poder ejecutar estos actos delictivos. Como podemos visualizar, en la investigación de Bragado, el contacto sexual tuvo lugar en el 98.1% de casos. En la gran cantidad de situaciones se logró este contacto sexual. Del mismo modo, en Riveras Gutiérrez podemos visualizar que el 35% de los acosadores eligió como sus víctimas menores de su entorno, y en el caso de Villacamp, el 43% de los menores ya conocían previamente al groomer. Esto rompe con la idea de distancia, de lejanía, de que es un entorno que nunca va a estar cerca al menor,
pero podemos visualizar a través de estas investigaciones que es todo lo contrario. Siguiente diapositiva, por favor. Frente a este panorama surgen estrategias innovadoras. Una de las que a mí personalmente me llamó mucho la atención y que me parece bastante efectiva es la gamificación. Es decir, usar elementos en contextos educativos. Si el riesgo está en los juegos, la solución también puede estarlo. Un excelente ejemplo es esta iniciativa del Centro Cibernético Policial de Colombia, en el cual crearon un juego interactivo donde a través de desafíos el niño aprende a identificar las frases y tácticas de un potencial acosador y qué debe hacer en estos casos. Es una forma de empoderar a los niños en su propio lenguaje. Siguiente diapositiva, por favor. Para ir finalizando, es fundamental abordar los desafíos y obstáculos que enfrentamos para combatir este delito. Los problemas son multifacéticos. Desde una perspectiva tecnológica, los desafíos son enormes. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La encuesta Autoridad reveló que el principal obstáculo, el 64.5%, es la falta de herramientas tecnológicas para rastrear y prevenir el grooming. A esto se suma el uso de VPNs por parte de los agresores, la dificultad para verificar la identidad del usuario, la falta de cooperación de las plataformas y los dilemas que plantea la encriptación de las comunicaciones. Se requiere una colaboración más estrecha entre autoridades, desarrolladores de videojuegos y proveedores de Internet para desarrollar tecnologías y estrategias que equilibren la seguridad y la privacidad. Siguiente diapositiva, por favor. La última, para poder cerrar. Está bien. El mundo virtual de los videojuegos es una extensión de la realidad y los riesgos que existen en la calle también existen ahí. Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes no es una opción, sino una prioridad. Agradezco su atención. Proteger a la infancia en línea es una responsabilidad compartida y espero que esta presentación sirva como un llamado a la acción a todos nosotros. Quedo a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias a José. Vamos a dar espacio para intervención del público. Listo, aquí por favor me pasan un micrófono. Gracias. Señor José, buenos días. ¿Me Buen escucha? día. Sí, Mi lo escucho. nombre es John Gutiérrez, trabajo en la Fiscalía General de la Nación de Colombia. No vengo en nombre de la Fiscalía, estoy de hecho de vacaciones, pero soy policía judicial allí, hace 30 años, y soy el intérprete de lengua de señas de la Fiscalía. Primero, felicitarlo por su trabajo. Me llamó mucho la atención el trabajo que se está haciendo de prevención con ese juego de la policía, y quiero contarle que nosotros estamos haciendo también prevención con personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de las estafas que se cometen con personas con discapacidad auditiva en los entornos virtuales, pero en especial, y ese es el mensaje que le quiero dejar. Bueno, primero, el objetivo de mi intervención es felicitarlo por su trabajo y por la prevención, pero el mensaje que le quiero dejar es que en el caso de las personas con discapacidad auditiva, las mayores víctimas son los sordos semilingües. En todo el mundo hay personas sordas. Sin embargo, no todos los sordos saben lengua de señas y las mayores víctimas son quienes no saben lengua de señas. Muy amable. Muchas gracias. Tengo un pequeño comentario al respecto antes de escuchar si hubiera alguna otra pregunta, y es una recomendación de una investigación realizada por mi compañera Lucía León Pacheco, la cual también fue parte del programa de líderes y aborda una investigación bastante detallada sobre la inclusión de personas con discapacidades auditivas y de lenguaje en entornos en línea.
Se lo recomiendo, está dentro de la página de líderes del ACNIC. Me parece que ella fue investigadora en el 2022, una investigación muy, pero muy interesante, y creo que también puede seguir ahondando para evaluar este tipo de situaciones en la variedad de víctimas que podemos visualizar ante este tipo de situaciones. Si hubiera alguna otra pregunta, quedo atento. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Ramírez, soy egresado de Ciencia Política de la Universidad del Bosque. Te quería plantear 3 preguntas. Primero, mencionas al final que hay una falta de cooperación por parte de las plataformas. Quisiera que me profundizaras ese punto, digamos, si no solo de parte de, imagino, los videojuegos, o sea, de estas plataformas, sino digamos también Facebook, WhatsApp, todas estas. ¿En qué consiste esa falta de cooperación y cómo se está abordando eso con las plataformas en términos de regulación, si existe ese debate? El segundo es sobre el caso peruano que mencionaste al inicio. ¿Cómo es posible que iniciando, o bueno, existiendo el delito 10 años antes, solo se presentara después de, o sea, se condenara a alguien hasta muy recientemente, el 2023? Quisiera como saber eso. Y lo último, con respecto a la concretación sexual, por así llamarlo, que dices que los agresores eran parte del entorno o estaban cerca de las víctimas. Quisiera saber si al final el contenido sexual se queda ahí o iba a algún punto de escala en donde los menores eran manipulados para hacer o asistir a algún lugar que se presentara a un abuso directo. Muchas gracias por tus preguntas, son sumamente interesantes. Respecto a la falta de cooperación, voy a abordar uno de los tantos puntos por los cuales existe esta falta de cooperación, y tiene que ver con el almacenamiento. En la mayoría de países, la ley solo obliga a las plataformas y a muchos proveedores de servicios de Internet a almacenar la información entre 3 a 6 meses. Puede ir variando, depende el país y la regulación, pero lo usual es entre 3 a 6 meses, y en los países quizá más estrictos hasta un año. ¿Vale? Información dinámica, que es decir, información que pueda estar accesible, y en algunos casos diferida, es decir, la remiten a un sistema de almacenamiento tercerizado en el cual solamente mantienen una información más básica hasta un año. Como les digo, puede variar dependiendo del país y la regulación. ¿Qué sucede? En mi experiencia personal y consultando también a todos los agentes del orden que han podido visualizar estos casos, desde que ellos toman información de un caso de captación de un menor a través de alguna plataforma, ya sea Discord, ya sea Roblox, ya sea Free Fire, se emite la comunicación, es decir, se remite un correo, se remite a través de algún medio de comunicación oficial que nos ofrece la plataforma, pero la respuesta de las plataformas usualmente llegaba 3 meses, 5 meses después. Y qué casualidad, la respuesta era: no contamos ya con la información porque ya no está dentro de nuestras bases de datos. Entonces ya no tenemos información del usuario, no tenemos información desde dónde se conectaba. ¿Y por qué muchas veces las plataformas tienen esta actitud frente a los agentes del orden? Que no siempre es, pero a veces sucede en la mayoría de casos, y es porque es costoso almacenar información. Las plataformas o los proveedores de servicios de Internet no quieren asumir el costo de almacenar información durante mayor tiempo, porque sería un costo tan elevado para ellos, y prefieren que, mientras que la ley les permite no guardarlo a partir de los 3 meses o 6 meses, pues a partir de eso prefieren no tenerlo en sus sistemas. Entonces, esa es una falta de cooperación por falta de las plataformas, ¿no? Que es un costo añadido que tendríamos que trasladarlo si es que la regulación lo indicara también, y podría haber mayor cooperación de ser el caso. Eso es una de las tantas variantes. En la investigación que tengo alojada en la plataforma del ACNIC pueden ver, digamos, varias de las formas en las que no cooperan, o varias de las situaciones en las que no, por falta de esta cooperación, no se ha podido avanzar en la investigación de estos casos. Eso respecto a la falta de cooperación. Tu segunda pregunta fue respecto a... Bueno, ahora vuelvo a la segunda. Me acuerdo de la tercera respecto a cómo es que los agresores llegan a este contacto cercano. ¿Se acuerdan de las fases que les comentaba? Los agresores perfilan a sus víctimas
e intentan que sean de su entorno, porque de esta manera pueden tener un contacto mucho más cercano, próximo y que también pueda llegar al punto del contacto físico. Muchas veces estos groomers o estos ciberdelincuentes o estos criminales buscan en su entorno, ya sea a través de sus conexiones, ya sea a través de familiares. Hemos podido observar casos de familiares que se han descargado videojuegos para tener esta relación más cercana con este familiar menor de edad y a través de esto pues crear estas situaciones de confianza que posteriormente se convierte en un delito de captación de menor o de solicitud de contenido de abuso sexual infantil. ¿Vale? Entonces, muchas de estas circunstancias el delincuente perfila a la víctima y que sea de su entorno. Y sí, ha llegado a casos de contacto físico, sí lo hemos podido tomar conocimiento. Respecto a por qué se tardó tanto tiempo en poder llegar a obtener una sentencia, es porque en la mayoría de los casos tenemos la información criminal que llega muchas veces por parte de un familiar, padre, madre del menor, pero al momento de hacer la investigación, uno, la plataforma no contesta. Cuando contesta ya no tiene la información. Cuando vamos a la información, por ejemplo, de una sesión de juego en la que hubo esta comunicación, la plataforma también responde que la información o las comunicaciones que suceden en una sesión de juego se eliminan una vez terminada la sesión de juego. Por ejemplo, les pongo un caso, quizá alguno conoce el League of Legends, por ejemplo. Hay comunicaciones a través de ese videojuego, pero una vez terminada la partida, esa comunicación se borra. O puede estar almacenada por 7 días, momento en el que el padre hace la información, pues ya no está. Entonces, el gran problema era la cooperación, la encriptación de las informaciones, el anonimato. Las dificultades que les comenté en su momento hacen imposible lograr una sentencia individualizada en el cual podamos conocer quién realmente fue la persona que contactó al menor. Y no sé si contesté tu segunda pregunta, que ahora no la puedo recordar bien. ¿Sobre qué era? Fue sobre el caso peruano. Vale, ¿por qué se tardó tanto? Sí. Sí, bueno, fue por esto, porque en realidad no es el único caso que logramos conocer respecto a captación de menores en videojuegos. En realidad hay varios casos y actualmente hay casos en curso. Y como les comento, el gran problema que a pesar de que existe la ley, no hay suficiente tecnología para investigar ese tipo de casos y aparte también no hay la suficiente cooperación por parte de las plataformas o proveedores de Internet. También proveedores de telefonía que quienes son los que almacenan los datos de dirección IP que también pues a los 3 o 6 meses dejan de almacenarlo. Entonces las respuestas llegan posterior a esa fecha y la respuesta es que ya no cuentan con esa información, por ende pues se perdió el caso y ya no hay manera de poder individualizarlo. Entonces esas serían mis respuestas a tus preguntas. Muchísimas gracias, José. Despidámoslo con un fuerte aplauso.